3, o que tiene los 4, donde ya tenemos un acortamiento de su bienestar y de su calidad de vida. Y nosotros como buenos otorrinos siempre me encanta escuchar, sobre todo en el caso de pacientes muy complejos, con todos los tipos de alteraciones, donde decimos, bueno, pues, pero si le quitamos las amígdalas, en algo le ha de ayudar. ¿Okay? Entonces, vean a lo que estamos ayudando cuando decimos solamente, bueno, en algo le debo de ayudar si le regreso una de las tablitas. Debemos trabajarlas todas, que no se nos olvide. Entonces, la realidad es que del concepto que teníamos, pues es completamente al revés. Las variantes fenotípicas del SAO son las que le están dando completamente la torre a la adenoamigdalectomía. Y de eso, pues, los únicos responsables somos los que no miramos a los otros factores. Entonces, lo primero es que comprendamos qué vamos a tratar. Esta es una foto, una ilustración de estas clásicas. Cualquier libro que ustedes vean de siglos pasados, vamos a encontrar estas descripciones clásicas de la fascia adenoidea. Y esto lo consideramos pues, prácticamente un signo, ¿no? ¿De qué? Pues de que debemos de ir a operar a ese niño, de que debemos de ir a retirarle, a entrar agresivamente porque nos está avisando que algo trae. Pero en realidad, este signo tan clásico que lo seguimos viendo ahorita en 2018, el hecho de que haya persistido por cientos de años esta descripción significa que no hemos entendido la magnitud o la amplitud del problema. Entonces, en realidad la fascia adenoidea no es un signo, es una parte del padecimiento. Y aquí lo que encontramos pues, es una disfunción maxilomandibular con pérdida de las relaciones de tamaño de la vía respiratoria, una incompetencia orofacial o faríngea por disminución del tono muscular y obviamente una combinación de obstrucción y colapso de la vía aérea. Y entonces ahí, en el momento en que hacemos esta separación es cuando podemos resolver el padecimiento completo de forma quirúrgica, no quirúrgica, y además aparecen todos los profesionales que también nos van a cooperar, como el ortopedista maxilar, la parte odontológica, la terapia funcional, etc. Entonces, si vamos a abordar los trastornos respiratorios pediátricos, pues es importante tener un abordaje lo más integral y lo más escalonado posible. Hay un par de consensos de la Asociación Respiratoria Europea, uno del 2016 y otro del 2017, en donde se detalla un abordaje muy funcional y por primera vez estamos integrando a nuestras sugerencias o a nuestros consensos de tratamiento todos los elementos que intervienen en los trastornos respiratorios del sueño. Entonces, pues básicamente es poder identificar a todo el paciente que tiene factor de riesgo para el trastorno respiratorio del dormir. Llega a nuestra consulta, pues llega por múltiples razones, pero simplemente aquel paciente en el cual nosotros intencionadamente buscamos los síntomas de ronquido, apnea, sueño intranquilo y hallazgos de respiración bucal. De hecho, esto ya es parte de las recomendaciones de interrogatorio en el control del niño sano del pediatra general. Que no lo sepan y no les vaya a llegar la información en un ratito, es otra cosa, pero desde 2011 la Academia Americana de Pediatría lo recomienda. Con mayor razón nosotros que trabajamos sobre la vía respiratoria. Los hallazgos clínicos, bueno, pues la hipertrofia adenoamigdalina, la disfunción maxilomandibular, la obesidad, síndromes craneofaciales, hallazgos objetivos, imagen, endoscopía que nosotros podamos observar y, muy importante, antecedentes, la historia familiar de adenoamigdalectomía y la prematuridad, sobre todo aquellos pacientes menores de 32 semanas o 1.500 gramos de peso al nacer, dan un riesgo aumentado también para presentar no nada más SAOS, sino enfermedad residual después de amigdalectomía. A continuación, bueno, también es importante reconocer la morbilidad y las condiciones coexistentes, esto que les platicaba yo de las 4 patitas de la silla de la calidad de vida, y hay que reconocer morbilidad cardiovascular, hipertensión arterial sistémica, pulmonar, pulmonale, morbilidad del sistema nervioso central, el niño que tiene somnolencia diurna excesiva, que de hecho no es la característica primaria del paciente privado de sueño. Cuando tenemos la somnolencia diurna excesiva ya estamos ante un proceso agravado, ante una deuda importante de sueño y es importantísimo empezar a sospechar la tensión de CO2. También, bueno, la hiperactividad e inatención, que suele ser una de las manifestaciones frecuentes de la privación de sueño en niños, un niño etiquetado como revoltoso, déficit de atención, etcétera, trastornos conductuales, enuresis, sobre todo enuresis primaria nocturna, aquella que nunca se llegó a superar, o bien una enuresis secundaria pero de predominio nocturno, retraso, falla de crecimiento y pues, deterioro de calidad de vida. También reconocer las condiciones coexistentes que dependen de las mismas funciones, la función velar alterada con disfunción de la trompa de Eustaquio, nos vamos a
a presentar la otitis media con posibilidad de tubos de ventilación, sibilancia recurrente, asma, síndromes metabólicos y la disfunción oromotriz, trastornos de succión, habla, deglución. Y a veces no lo consideramos como un trastorno, pero un simple interrogatorio, por ejemplo, el niño de 2 años que le preguntamos cómo lo alimentan y la abuela lo alimenta con papillas líquidas y se lo da en la boca, pues definitivamente no lo va a considerar un trastorno, pero nosotros sabemos que el desfase en el desarrollo de las funciones estomatognáticas pues ya está establecido. Finalmente, reconocer los factores de riesgo para persistencia, que también ya están descritos. La obesidad, el incremento en percentil de índice de masa corporal son determinantes importantes para enfermedad residual post-amidalectomía. El género masculino también tiene un componente específicamente en púberes. En prepúberes es 1 a 1 la posibilidad en varones y en mujeres. Los índices de apnea y hipopnea obstructivos mayores a 5 episodios por hora, y esto solamente lo vamos a reconocer a través de un estudio de sueño. Y la combinación de hipertrofia amigdalina con retroposición mandibular también es un indicador de riesgo para enfermedad residual. Posteriormente vamos a evaluar objetivamente la severidad, lo cual todavía en la gran mayoría de los pacientes que no tienen comorbilidades o que no tienen una alteración importante en factores de riesgo, el estudio de sueño no va a ser nuestra primera elección, pero sí es importante considerarlo en poblaciones que tienen específicamente este riesgo. ¿Por qué? Porque con los niños no somos muy permisivos en cuanto a lo que vamos a aceptar de trastornos respiratorios. El índice de apnea y hipopnea, es decir, el número de apneas más hipopneas por hora de sueño que se obtienen en un estudio poligráfico o polisomnográfico, en el paciente pediátrico lo normal es solamente de 0 a 1 evento por hora. Esto es imposible de determinar a simple vista o por reportes del cuidador, por cuestionarios. Un trastorno leve lo consideramos de 1 a 5 eventos por hora, de 5 a 10 eventos por hora es un problema moderado y más de 10 eventos por hora es un problema severo. Esto es algo muy remarcable con respecto a la clasificación que se maneja en el adulto, porque en el adulto el trastorno leve solamente abarca entre 5 y 15 eventos respiratorios por hora. O sea, lo que en el adulto es leve, en el niño brincamos a severo. Esto no es un aspecto muy importante a considerar. Entonces, ¿en quiénes nos vamos a ir a buscar objetivamente esa severidad? Pues en quien yo tenga un factor de riesgo para enfermedad residual principalmente, en aquel paciente que tenga obesidad, trastornos neuromusculares, alguna condición craneofacial que me aumente su padecimiento, y si no tengo un estudio disponible polisomnográfico, bueno, podemos aceptar con sus bemoles una poligrafía respiratoria, una oximetría nocturna o algunos cuestionarios. Específicamente el Pediatric Sleep Questionnaire es uno de los más difundidos en la literatura, es una herramienta que está validada en español y se puede utilizar al menos para tener un punto de partida. Siempre es importante que al inicio tengamos un punto de partida. Uno no puede ser feo si no se mira en un espejo. Entonces, si no sabes de dónde partiste, ¿cómo vas a saber cómo le ayudaste o si no le ayudaste? Nos quedamos en, pues algo le ha de ayudar, ¿no? Pero no supimos ni cuánto, ni qué avanzamos, ni qué nos faltó. Ok, entonces, si ya lo voy a operar, entonces ¿para qué narices le pido una polisomnografía? Bueno, precisamente por estas condiciones que ya platicábamos, de obesidad, la trisomía 21, anomalías craneofaciales, desórdenes neuromusculares, y también un paciente bien interesante que no tiene ninguna de estas cosas, pero en donde no nos checa la exploración física con los síntomas que nos refieren. Un ronquido tremendo, despierta la mamá, está desde el otro cuarto, y no, hombre, ya le quieres abrir la boca para ver esas amigdalotas que han quedado 4 y has dado 1. Te das a la nariz, septum alineado, unos cornetitos chiquititos, no traen ni un moco. ¿De qué pasó? ¿Okay? O al revés, el paciente que tú ves sumamente obstruido, incluso en varios niveles, y la familia jura que el niño no ronca jamás. Estos son pacientes donde vale la pena tener un estudio objetivo que nos saque de la duda. Y bueno, también nos sirve para mantener una comunicación clara con la anestesiología, también sobre su riesgo perioperatorio, podernos preparar y establecer criterios para vigilancia postoperatoria y mantenimiento del hospital después de la cirugía. Los estudios simplificados, a veces cuando hablo de polisomnografía todo el mundo me empieza así como que a pensar así como, ay doctora, ¿y eso pues cuándo, verdad? ¿Por qué no tengan acceso a eso? Pues, ay, clínico
compadre que tiene un aparato simplificado, se lo compró, yo creo que con él lo vamos a hacer. Ok, bien, los estudios simplificados tienen sus bemoles en niños y los consideramos de segunda línea por varias razones principales, que tenemos que tener claro que el estudio poligráfico no nos mide tiempo de sueño, nos mide tiempo de registro. Es imposible que tú distingas en un estudio simplificado quién estuvo dormido y quién estuvo despierto. Entonces, la verdad es que tampoco puede revisar las etapas de sueño, y algunas definiciones de hipopneas tienen que ver forzosamente con que nosotros encontremos un alertamiento en el electroencefalograma. Entonces, esas hipopneas no se van a poder contar, o esas apneas. Entonces, para empezar, vamos a subestimar el índice de apnea y hipopnea. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un resultado severo, pues va a ser severo en el estudio poligráfico y en el polisonográfico, eso no tenemos ninguna duda, por eso nos sirve. Pero el paciente que nos da un reporte de problema leve o moderado, híjole, tenemos que tenerlo con mucha reserva porque seguramente estamos subestimando el problema. La otra razón es que hay muchas marcas, muchos algoritmos, no es uniforme, y la mayoría de estos, de hecho prácticamente todos estos equipos están calibrados para reconocer la definición de apnea en el adulto, que tiene una duración de 10 segundos en adelante. Y para niños, en realidad la definición de un problema significativo es a partir de 3 segundos. Entonces nos va a contar mucho menos, no nos va a contar todas las apneas que duren o hipopneas que duren menos de 10 segundos. Y tampoco nos puede ver los eventos no respiratorios, entonces no vamos a poder reconocer si hay otra comorbilidad sonológica. Entonces, ya que establecimos, y otra de las razones muy importantes, los estudios abreviados, incluyendo también la oximetría nocturna, no están avalados por la guía de práctica clínica mexicana, trastornos del sueño pediátrico. Entonces, en estos tiempos de demandas y de medicina defensiva, no estamos avalados si nosotros escogemos ampararnos con un estudio simplificado. Finalmente, pues nos vamos al manejo multimodal. ¿Y por qué hablo de manejo multimodal? Porque ya el término manejo quirúrgico se nos queda muy en desuso. ¿En quiénes vamos a tratar? Definitivamente, pues en todos los pacientes que vayan a SAOS moderados, severos, es decir, de más de 5 eventos por hora, o en los que incluso tengan SAOS leve, pero tengan morbilidad o factores de riesgo para persistencia. Ese es un paciente que a lo mejor está en apnea leve, pero no lo podemos dejar sin ofrecerle tratamiento. El paciente que tiene ronquido primario, la verdad es que no sabemos mucho aún quiénes sí ofrecerles un tratamiento. Es decir, ese paciente que ronca pero que no tiene apneas ni hipopneas, no un trastorno significativo de la ventilación, bueno, queda mucho la duda, siempre se recomienda mantener en vigilancia. Y aquellos pacientes que tienen prioridad son obviamente las poblaciones especiales que van a tener mayor dificultad o mayor complejidad en el síndrome. ¿Qué opciones tengo? Bueno, pues ahora que ya los separamos por fenotipos, pues nos vamos a qué opciones tenemos de acuerdo a cada uno de esos componentes. Si vamos a hablar de la inflamación, para trabajar sobre el estado proinflamatorio sistémico, tendríamos que controlar los factores metabólicos y cardiovasculares, control de peso, la presión aérea positiva, que no hay ningún lugar a dudas que es nuestro gold estándar para el control del proceso proinflamatorio. Y la inflamación local, bueno, pues los esteroides intranasales, los inhibidores de leucotrienos, que aquí tienen también un detalle muy interesante, porque a pesar de que es como uno de los intereses más actuales de la literatura, y se han encontrado incluso receptores de leucotrienos en superficie anitalina. Entonces, parece ser un tratamiento comprometedor. Sin embargo, descuidamos la otra parte, que son los efectos que Montelukast tiene sobre el sueño, que nos genera pesadillas muy vívidas, generalmente de contextos negativos. Entonces, el usar el Montelukast, sobre todo como monoterapia de primera instancia, como suele ser común en el pediatra general, pues genera unas pesadillas tremendas de que el niño se ahoga y que lo están ahorcando. Entonces lo etiquetan porque pues, son las pesadillas y los terrores nocturnos típicos de la edad, pero en realidad viene siendo un efecto del medicamento. Entonces es importante conocer toda esta dinámica para poder ir eligiendo el mejor tratamiento. Y definitivamente al paciente que ya tiene establecido un proceso alérgico, hacer el manejo multidisciplinario. Si hablamos de la permeabilidad de la vía aérea, pues es importante que hagamos la identificación de los niveles de obstrucción y de colapso, porque son los que nos van a dar el riesgo de enfermedad residual. Por lo tanto, planearemos una cirugía multinivel o incluso segundos tiempos quirúrgicos en aquellos pacientes que lo requieran.
y definitivamente todo paciente con disfunción maxilomandibular o respiración bucal debe de abordarse. Si hablamos del control neuromuscular y respiratorio, tenemos la terapia miofuncional, los ejercicios orofaringeos, y esto la literatura nos lo presenta como un tratamiento. Pero recordemos que si tenemos que tratar ya un déficit miofuncional es porque no se desarrolló. Uno de los intereses primarios sería voltear hacia el principio y dar la estimulación orofaringea inicial. Damos estimulación temprana del gateo, del lenguaje, de todo, pero no damos estimulación orofaringea temprana. ¿Y eso cómo se hace, doctora? Con lactancia materna. Somos el último lugar en Latinoamérica con tasas de lactancia materna. Y no hay un ejercicio oromotor que ustedes puedan reproducir con tal entrenamiento oromotor y de forma fisiológica que la lactancia materna. El acompañamiento durante la alimentación complementaria. Estamos totalmente disociados porque eso lo hace el pediatra. Entonces, ¿por qué el niño que aprende a comer? Pues sí, el pediatra que le diga qué comer, pero la progresión de consistencias debería ser algo en lo que estuviéramos participando también nosotros con nuestro equipo. ¿Por qué? Pues porque son los músculos que nos van a mantener abierta la vía respiratoria, y si no en el adulto, las lecciones que hemos aprendido, pues es que vamos a tener enfermedad residual, y esa que no se le quita con nada, lo opere lo que lo opere. Tratamiento de los trastornos de la ventilación, y bueno, pues estar bien pendientes de medición objetiva del índice de apnea y hipopnea residual con un estudio de sueño en los pacientes que lo requieran. Si no lo tenemos claro, entonces por lo menos tener un seguimiento clínico. Uso de cuestionarios, capacitación a los padres para identificar los factores de presencia de enfermedad residual tempranamente, no cuando ya tenemos establecido el trastorno en la edad adulta y no le ayudó en la amigdalectomía. Definitivamente, pues hablar de calidad de vida. Hace mucho tiempo me subí una vez a un transporte público y vi este sello. Está buenísimo, súbase, agárrese y cállese. Bueno, les presento la definición actual de lo que nosotros hacemos con el paciente. A ver, se tiene que operar, señora. ¿Quiere? No, no quiere. Bueno, no me esté haciendo perder el tiempo. Cita su unidad de medicina familiar alta del área de especialidad. ¿Okay? Básicamente, es claro y clave que tenemos que hacer una decisión conjunta con la familia. Quienes trabajamos con cirugía en niños, si están enterados de los acontecimientos recientes en cuanto a los casos médicos legales, prácticamente los casos más sonados han sido derivados de problemas con niños. Entonces, ¿cuál es la causa número uno de problemas médicos legales? Que no tenemos una buena relación, que no tenemos establecido una corresponsabilidad con la familia. Entonces, más allá de súbase, agárrese y cállese porque yo soy el doctor, pues sí tendríamos que tener una comunicación comprensible con el cuidador que toma las decisiones, en un lenguaje que ellos puedan entender. Te recomiendo este artículo de Maguire del 2016, en el cual empiezan a desarrollar una herramienta visual para poder explicarle a los pacientes los riesgos quirúrgicos, por ejemplo, dolor. Esto es muchísimo más fácil de entender a que el paciente ve en el periodicazo de que un niño se murió por la anestesia y ahora sí, no, doctora, yo no quiero que me lo operes porque se va a morir por la anestesia, yo no quiero que se muera mi hijo. Oye, pero la posibilidad es del 0.00002%. No, pues no me importa, se murió un niño y es lo único que yo sé, ¿no? Pero tener un manejo de herramientas visuales, interactivas, una plática clara con ellos sobre cuáles son los riesgos, para poder mejorar la corresponsabilidad. Oye, yo lo opero, pero tú también tienes que ir a la terapia, tú también después tienes que ir con el ortopedista maxilar para arreglar esa disfunción. Es importante que notifiquemos, y esto no nada más por nuestra protección, sino porque es parte de la norma oficial, de los riesgos, beneficios y efectos potenciales que están asociados al tratamiento. Y algo muy recomendable es que tengamos una asesoría legal para poder diseñar nuestro propio consentimiento informado. Estamos muy acostumbrados al manchote que viene en el formato típico de un hospital, y nada más lo rellenamos, lo ves, se llena en blanco y nosotros lo vamos llenando después. Entonces esto es clave que tengamos esa comunicación, incluyendo los riesgos de enfermedad residual, porque es algo que ni a nosotros ni al paciente no debería de agarrar de sorpresa. Doctor, es que si yo le digo que no lo voy a operar, no se va a operar. ¿Por qué no? Todo depende de cómo se lo vemos. Entonces, tenemos que explicarle qué pasa. En este artículo nos mencionan incluso la comparación. Es un punto de partida visual que recomiendo mucho para que a quien le pueda servir. Y después del manejo, pues hay que reconocer y tratar esa enfermedad residual. Tampoco sabemos mucho.
estarlos viendo, pero lo que sí sabemos es que debemos monitorear los resultados. ¿Cómo? Bueno, pues iremos adaptando polisomnografía, síntomas, calidad de vida, movilidad, entre 6 semanas a 12 meses después del tratamiento. Bueno, pues aquí nos abre mucho la puerta. Por ejemplo, si hablamos de adenoamigdalectomía, la recomendación para la polisomnografía es a partir de 6 semanas, más o menos considerando el tiempo de recuperación y cicatrización. Si hablamos de esteroides intranasales o inhibidores de leucotrienos, hablaríamos de por lo menos 3 meses de tratamiento. Una expansión maxilar, por lo menos 12 meses. Y esto es interesante porque la expansión maxilar que está descrita para apnea del sueño es la expansión maxilar rápida. En lo personal, mi experiencia es con la expansión lenta de 6 a 12 meses, meramente por preferencia del equipo con quien trabajo, pero vemos resultados muy similares a la expansión maxilar rápida. Entonces, a lo mejor ahí podríamos ahorrarnos un poquito de dolor. Si hablamos de titulación de presión aérea positiva, haremos una evaluación anual. Y también tenemos aquí, ahora sí, el papel de la endoscopía de bajo sueño inducido farmacológicamente, o ICE por sus siglas en inglés. Aquí, si la pensamos de forma primaria preoperatoria, bueno, pues podemos considerar en aquel paciente que ya veamos de entrada que hay múltiples niveles de obstrucción, aunque suele ser poco común el abordaje multinivel de primera instancia. Generalmente en el paciente pediátrico nos vamos a la adenoamigdalectomía y en un segundo tiempo, si vemos una alteración, la exploramos con ICE. También el paciente que les platicaba ahorita, el paciente que no concuerda los síntomas con los reportes del cuidado o con la polisomnografía y definitivamente síntomas residuales después de cirugía, ahí tampoco te puede salvar. Sitios de obstrucción más comunes, pues claramente vamos viendo que en el paciente pediátrico cada vez los reportes son más de base de lengua y la parte suprarrotis. Con mucho las laringomalacias de inicio tardío, la laringomalacia inducida por sueño, también son entidades que cada vez vamos reconociendo más. La obstrucción por base de la lengua, al revés, tenemos la obstrucción por base de lengua, que eso también nos genera una hipotonía, una flacidez del control epiglótico, o estos patrones concéntricos que lo vemos en un adulto y queremos llorar, pero bueno, también podemos encontrar en el niño y es una causa no detectada de falla a la adenoamigdalectomía. Entonces, como mensaje final, pues les recomiendo no saltarnos ninguno de los pasos. Es un brinco el que damos a la adenoamigdalectomía, amígdalas grandes va y se opera. Les recomiendo ir paso a pasito para que tengamos un control integral y una base sólida para la vida adulta. Porque lo que queremos es evitar que este paciente que llega a nuestro consultorio crezca operado para hacer esto, o esto, o esto. Recuerden que los niños son el mensaje que le enviamos a un futuro que no nos va a tocar. Y ese es el que se encargará de juzgarlos. Muchas gracias. Pero no sé si tenemos tiempo para una pregunta, pero si no, estaré aquí todo el congreso.